Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los vídeos. Disfruta viéndolo. Años después llega la confesión. Gökeberg, ese día todo terminó. La confesión llegó cuando nadie la esperaba. Tras años de silencio, Gökeberg YLDRM decidió hablar y poner palabras a una herida que, según él, nunca terminó de cerrarse. No hubo un gran escenario ni una entrevista pactada con antelación. Fue una declaración serena, casi íntima, que tomó por sorpresa a seguidores y medios. Ese día todo terminó, dijo Gökeberg con una calma que contrastaba con el peso de sus palabras. No dio fechas exactas, pero sí emociones claras. Durante mucho tiempo, el actor había evitado mirar atrás. Prefería hablar de trabajo, de nuevos proyectos, de planes futuros. Sin embargo, algo cambió en las últimas semanas. Personas cercanas aseguran que sintió la necesidad de cerrar un capítulo pendiente. La historia, según su entorno, se remonta a un momento decisivo en su vida personal y profesional. Un día en el que, aparentemente, todo parecía estar en orden desde fuera. Pero puertas adentro, las dudas, los silencios y las decisiones no dichas se acumulaban. Gökeberg explicó que no se trató de una sola persona ni de un solo error. Fue una suma de pequeñas fracturas que, con el tiempo, se volvieron irreparables. Habló de promesas hechas en voz baja y de expectativas que nunca se cumplieron. También mencionó el cansancio emocional de sostener algo que ya no avanzaba. Seguí por inercia, reconoció, dejando entrever una lucha interna prolongada. Sus palabras no sonaron a reproche, sino a aceptación tardía. Para muchos, la confesión estuvo cargada de madurez y autocrítica. Gökeberg admitió que, en aquel momento, no supo poner límites ni escucharse. Eligió callar, pensando que el tiempo lo arreglaría todo. Pero el tiempo, lejos de sanar, terminó por confirmar lo inevitable. Ese día del que habla no fue dramático en apariencia. No hubo gritos ni escándalos públicos, solo una certeza silenciosa. Una mirada distinta, una conversación inconclusa, una sensación de final. Desde entonces, aseguró, aprendió a no ignorar sus propias señales internas. Dijo que el mayor error fue traicionarse a sí mismo por miedo a perder. Paradójicamente, ese miedo fue lo que lo llevó a perderlo todo. La confesión generó un fuerte impacto en redes sociales. Muchos seguidores se sintieron identificados con sus palabras. Otros destacaron el valor de hablar cuando ya no hay nada que ganar. Gökeberg no buscó justificar decisiones pasadas ni reescribir la historia. Solo quiso contarla desde la honestidad que da el paso del tiempo.
No lo dije antes porque no estaba listo, explicó. Hoy, aseguró, puede mirar ese recuerdo sin rabia ni culpa. El pasado ya no duele igual, pero tampoco se olvida. Con esta confesión, Kohlberg cerró una etapa que lo acompañó en silencio durante años. Y dejó claro que, a veces, el verdadero final no ocurre cuando todo se rompe, sino cuando uno acepta que ya no hay nada más que sostener. No olvides dejar tus comentarios e ideas sobre el vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.